Ser minero. Bueno, pues así como quien no quiere la cosa, hemos cruzado media provincia y desde el Monte Teleno nos hemos ido hasta Sabero para encontrarnos con Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia, situado en esa población del noreste leonés. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, nos vamos del oro al carbón, está bien. Sí, exacto. Pero bueno, minería, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. Bueno, ya tantas veces lo hemos dicho que parece que la minería, ¿no? La vinculamos directamente al carbón, pero no, minería puede ser muchas otras actividades. Bueno, hoy vamos a ir o a centrarnos, ¿no? En esa especie de subgénero, ¿no? Que tenemos dentro de esta sección dedicado a la literatura o al menos a minera o a las publicaciones mineras, ¿no? Sí, volvemos otra vez a esta subsección que llamamos literatura minera, donde recomendamos, como decimos siempre, libros, revistas, publicaciones, que tienen mucho que ver con la minería porque son técnicas o hablan de minería, bien novelas que se ambientan en espacios mineros, todo lo que tenga que ver un poco con la minería en el tema de la literatura. Uh-huh. Y en esta ocasión, pues no vamos a hablar de un libro técnico ni de novelas. Vamos a recomendar a nuestros oyentes que dediquen, una parte de su tiempo libre a ojear y a leer revistas mineras. Uh-huh. Y hay que decir que cuando hablamos de revistas mineras nos estamos refiriendo a revistas de empresas mineras, es decir, a revistas que editan las propias empresas mineras. Algunas de ellas con gran tradición, ¿no? Podríamos hablar sobre todo de tres cabeceras, pues que pueden ser incluso bastante conocidas para aquellos, ¿no? Que no estén muy metidos en el mundo minero. Yo creo que sí, porque en la provincia de León tenemos varios ejemplos, ¿no? De revistas mineras, como dices tú, sobre todo tres cabeceras de publicaciones mineras fundamentales y que yo creo que, en la memoria y en la mente de mucha gente están estos nombres, ¿no? Por ejemplo, la revista Hornaguera, que editaba la empresa Ullera Vasco-Leonesa en la zona de Gordón. Yo creo que es la revista minera más antigua que tenemos en la provincia, porque el primer ejemplar de esta revista hablamos ya de enero del año 1959. Fíjate. Pues ya unos cuantos años. Luego, por ejemplo, tenemos la revista Castillete, que editaba la empresa Ulleras de Sabero y Anexas, también en la zona de Sabero. Y esta es un poco más tardía, el primer número es de diciembre del año 1978, ya a principios de los 80. Y la tercera revista, por hacer este pequeño trío de revistas mineras, es más moderna, es la revista Rozadora, que editaba el grupo Victorino Alonso, y que, aunque ya era de antes, pero realmente la etapa fuerte la inició en el año 2000, cuando fusionó varias publicaciones que tenían las diferentes empresas que tenía el grupo, y a partir del 2000 pues empezó con una revista mucho más potente que es la revista Rozadora. O sea, pues yo creo que tres ejemplos de buenas revistas mineras que editaban estas empresas. Es una lástima, pero a día de hoy ninguna de estas tres publicaciones sigue viva, ¿no? Sigue viendo que se editan nuevos números. Pues de momento y que yo sepa, hasta donde yo sé, no. Hablaba en pasado siempre, ¿no? Editaban, publicaban, y es verdad porque, dos de ellas, por ejemplo, la revista Hornaguera y la revista Rozadora, pues se dejaron de publicar por motivos de la crisis, ¿no? Por la que atraviesan los grupos empresariales y que, van poco a poco, ahorrando en determinados gastos y por desgracia, por los primeros gastos que se suprimen son aquellos que tienen que ver con proyectos socioculturales. Y claro, lógicamente las revistas mineras eran un gasto, me imagino un gasto menor en las empresas, pero todo suma a la hora de ahorrar para mantener el empleo. Uh-huh. Y la otra revista, que es la revista Castillete, pues es así que se la llevó la crisis, pero igual que se llevó a la empresa que la editaba, claro, ya lleva 26 años sin editarse porque cerró Ulleras de Sabero y Anexas, que era la empresa que la editaba. Es precisamente un poco, de la revista de la que igual nos centramos hoy en el programa, porque da para mucho estas revistas. Sí, que en todo caso no debe llevarnos a confusión por la existencia de otra publicación que se llama igual. Pues no, hay otra publicación que se llama igual, que es la que edita o la que publica el Colegio de Ingenieros de Minas de León, que es una revista que es Castillete y que está muy bien, volcada también un poco en el tema de la profesión de ingeniero de minas, aunque toca muchos temas importantes e interesantes de minería, y esta sí que existe, se llama también Castillete, como la antigua Castillete de Ulleras, y está disponible en su página web, ¿sabes?
Bueno, pues ¿en qué contexto cabe enmarcar, ¿no? Estas revistas forman parte de ese tratamiento, esa visión un poco paternalista de la que tantas veces nos has hablado, de cómo las empresas iban un poquito más allá de la actividad meramente empresarial, valga la redundancia. Sí, las empresas mineras, por lo menos las que estaban en la provincia de León, tenían esa característica de paternalismo industrial. Como hemos dicho otras veces, bueno, con sus partes positivas y sus partes negativas. Esa definición no es a priori negativa. Sí. Y ese paternalismo entendido como proveer a los trabajadores y, bueno, y por extensión a la sociedad, porque al final casi todos los trabajadores, casi toda la sociedad era empleada de la empresa, pues proveerles de servicios, todo tipo de servicios, desde los básicos de sanidad o de educación, pero también entraba las empresas mineras entraban mucho en los temas culturales. Tenía pues los típicos casinos o círculos recreativos, que ya hablaremos algún día de ellos, los cines mineros, claro. Y sobre todo, por ejemplo, pues este tema, el de las revistas mineras, que bueno, luego veremos, eran más que revistas de empresa, más que revistas técnicas. Entonces, bueno, yo creo que también era una forma también de estar ahí presente en el tema cultural, literario, entre comillas, sí. de la sociedad, no llegar a todos los puntos de la sociedad. ¿Y cómo se distribuía Castillete y bueno, no sé incluso qué tirada podría tener? Pues mira, la revista Castillete, concretamente la Diario de Saber y Anexas, que es de la que vamos a hablar un poco más hoy, tenía una tirada en torno a unos 1000 ejemplares, más o menos. Claro, estas eran revistas que iban dirigidas a los trabajadores, es decir, la distribución era interna. Digamos que el trabajador, cuando iba a recoger su nómina, le daban la revista. Por tanto, no tenía una tirada que se ajustaba lógicamente a la plantilla. Siempre había alguna más, evidentemente, para archivo, para temas institucionales, pero sobre todo para la plantilla. Entonces, en el caso concreto de Castillete, pues eran 1000 ejemplares lo que se distribuía a los trabajadores. Y en torno a las características, ¿qué nos podíamos encontrar en sus páginas? Pues mira, para empezar hay que decir que era una revista, muy buena para la época, desde mi punto de vista, y muy buena para la época y muy buena para ser una revista de empresa, de información de empresa, no una revista comercial. Aunque también decimos muchas veces que estas empresas mineras son muy cuidadosas con todas las cosas que hacen, siempre las hacen con bastante calidad, y la revista no podía ser menos. Tenía un tamaño estándar, como el de cualquier revista que podemos ojear ahora, más o menos como una A4, tenían portadas en color, esta tenía una portada en color siempre con alguna foto estupenda que esperaba todo el mundo con ganas, ¿no?, para verla. Interiormente, las páginas interiores eran casi todas en blanco y negro, aunque alguna vez se permitían alguna página en color, y eran revistas que estaban entre 25 30 páginas, más o menos por ahí, en torno a 25 o 30 páginas. Bueno, y temáticamente, y también un poco cuál era el enfoque, porque claro, a lo mejor uno puede pensar si esto tenía una doble finalidad, ¿no? Aquello de reforzar el sentimiento de pertenencia a la empresa, o incluso llegar un poco más allá, ¿no? Porque habrá quien pueda pensar, bueno, es que estas publicaciones se pueden emplear para adoctrinar, ¿no?, a los trabajadores. No era el caso, ¿no? Era de un enfoque y de una apertura mental bastante grande, ¿no? La línea editorial de Castillete. Este no era el caso de estas revistas. Por ejemplo, ya en su primer número, que es de diciembre del 78, pues la empresa ya deja claras cuáles son sus intenciones, ¿no? Y dice literalmente: comunicar a sus trabajadores las novedades que en la empresa ocurran, a la vez que informarles de la marcha de la misma. Pero luego también especifica que no es un informe técnico, que su objetivo es enseñar y entretener. Es decir, era una revista que, lógicamente, una revista de empresa tiene que informar de las cosas que pasan en la empresa. De hecho, siempre se abría la revista con una sección que era información sobre la marcha de la sociedad, donde, pues en un artículo que generalmente firmaba la dirección de la empresa, se explicaba a los trabajadores la actividad de la misma, el volumen de producción, novedades incorporadas, los problemas surgidos, es decir, como mucha información de lo que era la actividad en sí. También había, por ejemplo, artículos de seguridad y higiene en el trabajo y salud, que eran, yo creo que estas empresas también tenían bastante preocupación por estos temas, y normalmente el médico de la empresa en cada revista pues firmaba, o incluso el comité de seguridad también firmaba algunos artículos en los que hablaban de temas de seguridad, de salud, y prácticamente eran las dos cosas así como internas de la empresa que siempre estaban como en primer y en segundo lugar cuando abrías la revista. Y poco más, no era poco más, quedaba lo que era interno de la empresa, quedaba ahí. Sí que es cierto que luego había también algunas secciones
que estaban vinculadas a la empresa, como por ejemplo, pues se hablaba, por ejemplo, de la actividad vinculadas a la empresa y sobre todo a la parte social de la empresa. Igual ahí sí vamos un poco por lo que hablabas tú, porque por ejemplo había un apartado dedicado a la actividad de las escuelas mineras. Se daba voz en esta revista, por ejemplo, a la Asociación de Padres de Alumnos, para que contaran, bueno, pues lo que estaban haciendo, cómo iba la escuela. También había veces que había artículos donde se anunciaban medidas de apoyo de la empresa a los trabajadores, pues no lo sé, colonias para los hijos de los estudiantes, ayudas para comprar libros. Una cosa importante, por ejemplo, y que tenía mucha importancia en esta revista Castillete, y que también yo creo que era una de las secciones más leídas y más esperadas, era una sección en la que se hablaba de aquellos trabajadores que se jubilaban cada año. Siempre cuando se jubilaban trabajadores en la empresa se hacía un acto, la empresa hacía una especie de, bueno, pues de acto para entregarles un detalle, igual un reloj, igual dinero, se hacía una pequeña comida. También se premiaba allí a los trabajadores por permanencia, por 25, por 30, por 35 años, por 40. Entonces, claro, este acto era objeto de un reportaje fotográfico extenso y muy bueno, y esto ocupaba unas páginas muy importantes en la revista Castillete cuando tocaba. Por lo general, ¿quiénes eran los encargados de elaborar los contenidos abiertos a colaboraciones, ¿no?, que pudieran estar? Pero bueno, digamos que el grueso de la actividad o el peso de la publicación, ¿sobre quién recaía? Bueno, pues hay que decir que esta era una revista profesional, muy profesional en el sentido de que, bueno, no era ahí a salto de mata, ¿no? Es decir, tenía una coordinadora general que era la asistente social de la empresa, en este caso Maruja Arias, que, bueno, aparte de una labor importantísima en el tema social, pues también llevaba las riendas de esta revista, y luego había un consejo de redacción, también formado por varias personas, y sobre todo una revista muy plural, porque cualquier persona que tuviera un interés en publicar un artículo, bueno, pues no había ningún problema en publicarlo. De hecho, hay números de esta revista que tienen más de 20 colaboradores, con lo cual, bueno, pues da la idea de que era, como decíamos antes, más que una revista de empresa, era una revista de la sociedad, de la comarca. Que habían también, aparte de lo que te decía antes, bueno, pues que habían otro tipo de reportajes. Había secciones que hablaban de noticias de la comarca, las noticias que te puedas imaginar que habían pasado desde la última vez, pues ahí quedaban reflejadas. Claro. Se daba mucha importancia también a noticias deportivas, sobre todo en aquella época, pues hablaba mucho de fútbol sala o de fútbol base normal. Había también artículos de reflexión sobre temas muy variados. Incluso una cosa, bueno, curiosa de la revista Castillete era que daba una importancia alta a la poesía, por ejemplo. Siempre había 1 o 2 páginas con poemas de gente de la zona. De hecho, bueno, algunos escritores y alguno bastante conocido, pues publicó en Castillete, yo creo que sus primeras poesías. Y bueno, luego secciones como, por ejemplo, no sé, recetas de cocina, pasatiempos, chistes. Bueno, pues la típica revista que te puedes encontrar en una comarca de las que hay ahora, una revista cultural, pero con el apartado también de empresa. Claro que, como en otras tantas cosas, ¿no, Roberto? A la hora de medir, ¿no?, de ponderar la importancia de las cosas, hay que tener en cuenta que estábamos hablando del tiempo antes de Internet, ¿no? Llegó Internet y cambió nuestra noción, ¿no?, y nuestra manera de estar informados sobre lo que ocurre en nuestro mundo y en nuestro entorno, pero claro, estamos hablando de unos tiempos en los que Internet no existía, ¿no? Claro, eso era fundamental. Estamos hablando de los años 80, donde, bueno, pues Internet no existía, periódicos, bueno, pues había un par de ellos que, bueno, pues sí se leían, pero no sé, yo recuerdo los años 90, yo era corresponsal de La Crónica y enviaba mis crónicas, las escribía a máquina de escribir y las enviaba en un sobre por el coche de línea que llegaba a León, para que te hagas una idea de cómo funcionaba en los 80, 90 el tema de los medios de comunicación, con lo cual el tener en una comarca como Sabero Cistierna una revista con periodicidad, bueno, no hemos hablado de ella, pero la periodicidad de la revista normalmente había un número en Navidad, había un número en verano y luego se libera otro par de números al año en primavera y otoño. Tenía unos meses concretos, marzo, abril, octubre, septiembre, tal, pero más o menos 4 números al año, es decir, casi trimestralmente salía la revista. Bueno, y en general era bastante esperada, ¿no?, la llegada de la revista a casa. Claro, era un poco, por un lado, el enterarte de muchas cosas de la empresa y de temas sociales, que era la única forma de acceder a esa información con la revista, y por otro, bueno, ahora estamos todos muy acostumbrados a que ves las fotos de cualquiera, haces un acto y a los 5 minutos lo tienes colgado en internet, pero de aquella, bueno, esperar a poder ver la foto de los trabajadores recibiendo el premio de empresa, la foto de una excursión del colegio que se fue de Colonia, bueno, no tenías otra opción de verlo que no fuera en la revista Castillete, era súper esperada. Vamos, yo recuerdo en mi casa
que nos pegábamos por ver quién era el primero que cogía la revista Castillete cuando mi padre llegaba con ella en la mano de la empresa. O sea, bueno. Además era una revista muy querida, se la quería mucho. Esto, por ¿sí? ese nivel de participación que implicaba la sociedad, no era una cosa cerrada. Que digo que es una revista que lamentablemente ya es historia, pero que en todo caso podemos acceder a ella a través de Internet. Pues sí, eso es una paradoja. Bueno, ¿sí? Hay una forma más clásica de acceder a ella, que es uno va una tarde al museo, visita el museo, que es estupendo, y luego nos dice, puedo consultar Castillete, va a la biblioteca y consulta Castillete, que tenemos una colección completa. Pero bueno, el que no pueda ir hasta el museo lo tiene muy fácil. La Fundación Ullera Vasco-Leonesa hace 3-4 años hizo una labor muy importante, que fue digitalizar todos los números de la revista Castillete, y se encuentran colgados a disposición de quien quiera. Es un acceso libre en su página web, que es www.fhvl.es. Entonces, en la página de la Fundación Ullera Vasconesa puedes ver todos los números, descargarlos. Bueno, es una maravilla. Bueno, muy aconsejable la primera opción, ir allí a poder ver in situ en el propio Museo Minero esa colección, pero bueno, si no está esa otra alternativa. Pues Roberto, muchísimas gracias por este recuerdo, ¿no?, a estas publicaciones mineras que estarán en la memoria de mucha gente, desde luego. De muchísima gente. Además es una forma del que no esté muy metido en el mundo de la minería de conocer este mundo de una forma muy amena, de estar tranquilamente hojeando la revista, saltando de un artículo a otro, uno de historia de la cuenca, uno de geología, uno de temas sociales, y sin querer vas hojeando Castillete y te vas empapando de lo que era el ambiente minero de los años 80, 90. Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero, un gustazo como siempre charlar contigo. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias.